Recibí un caso en el que una chica fue violada por su casero, y sin embargo, su padre fue condenado a muerte. La familia del fallecido inventó hechos, la fiscalía presionó sin tregua y el juez hizo preguntas con fines de inducción. Frente a la intimidación y la injusticia, la chica se vio obligada a confesar la culpabilidad. Pero esto era solo el primer paso de su venganza. Esta padre e hija vivían en un barrio marginal cerca mío, así que éramos vecinos. El padre, Javier, era un soldador. Un día, mientras trabajaba, fue golpeado en la nuca por un gancho móvil, lo que le causó daño orgánico en el cerebro y una discapacidad intelectual de tercer grado. La esposa de Javier no quería cuidar a un tonto. Tomó la indemnización por el accidente de trabajo de Javier y se fue con el peluquero Antonio, dejando a su hija, María, y a su padre para que se las arreglaran solos. María era una chica muy dulce y sensible. Desde los 12 años, mientras estudiaba, trabajaba en pequeños empleos para mantener a sí misma y a su padre tonto. Los vecinos también cuidaban mucho de esta pareja. Los alimentos que no se podían terminar y los muebles y electrodomésticos desechados se les daban de forma gratuita. Con el paso del tiempo, María se convirtió en una joven hermosa. Estudió en una escuela de enfermería y tenía la ambición de convertirse en enfermera. Pero el casero, Luis, estaba obsesionado con su belleza. En lugar de cortejarla, le propuso comprar su cuerpo por 200 euros por vez. María, por supuesto, se negó. Entonces, Luis aumentó maliciosamente el alquiler, lo que obligó a la pareja, que llevaba más de 10 años viviendo allí, a mudarse. Sin embargo, Luis no dejó de acosar a María. Siempre pensó que María se negaba porque pedía demasiado. Reunió a algunos amigos y fue al restaurante de barbacoa donde trabajaba María para molestarla. María, harta de estos acosos, pidió permiso al jefe y salió por la puerta trasera de la cocina. Pero Luis se dio cuenta de su movimiento. Luis la siguió y, aprovechando que no se esperaba, le tapó la boca y la arrastró a un callejón. Le apretó el cuello y amenazó: no te resistas, de lo contrario, te mataré primero y luego a tu padre tonto. María tuvo miedo y se vio obligada a cerrar los ojos y soportar la violación de este bestia. Después de terminar, Luis se puso los pantalones, le envió un regalo de efectivo de 200 euros por teléfono y se marchó con aire de superioridad. Pero, de repente, se encontró con Javier. Resultó que María no había regresado a casa y Javier, muerto de hambre, salió solo y siguió el camino de regreso a casa de su hija. Luis sabía que Javier era un tonto y no le tenía miedo. Incluso le señaló el lugar donde estaba María: tu hija no se encuentra bien. Llévala al hospital rápidamente. Javier vio a su hija deshecha y con la ropa desordenada, y también vio la sangre que le manaba de la parte inferior. En un instante, comprendió lo que le había pasado a su hija. Javier alcanzó a Luis, le agarró por el cuello y lo levantó, arrojándolo como si fuera una tortilla india. Luis chocó contra un poste de la calle y, de repente, cayeron algunas cosas de su ropa, unos pinchos de metal para barbacoa. Resultó que este tipo, para pagar menos, había escondido intencionadamente algunos pinchos en su ropa cuando pagó la cuenta. Luis pensaba que era muy listo, pero no se imaginó que estos pinchos lo costarían la vida. Javier recogió los pinchos del suelo. Uno, le atravesó directamente la pierna de Luis, y la sangre brotó como un chorro. Otro, le atravesó la mano y se hundió en su ojo izquierdo. Y otro, lo introdujo por el ano de Luis y le perforó varias capas del recto. Luis, atado como un pincho de carne humana, se arrastró por el suelo de cemento durante varios metros, dejando una estela de sangre y excrementos. Se cayó en un canal de aguas residuales y murió con un hedor horrible. María se apoyó en la pared y salió cojeando del callejón. Al ver a Luis muerto, se quedó helada. Inmediatamente llamó a la policía y luego a mí. La razón fue que yo había organizado una campaña de educación jurídica pública en el barrio. En aquel entonces, María me pidió mi tarjeta. Originalmente, quería demandar a su madre para reclamar la indemnización por el accidente de trabajo de su padre. Después de recibir la llamada, me dirigí inmediatamente al lugar del suceso. María intentó explicar al equipo policial cómo había ocurrido el incidente. Una policía le preguntó si necesitaba ir al hospital, mientras que otro policía sacó las esposas y se acercó a Javier, que estaba sentado en el suelo, perdido en sus pensamientos. María se apresuró a agarrar al policía. Señor oficial, mi padre no es un mal hombre. Por favor, no le ponga las esposas. Le recordé a este policía que, si el sospechoso no mostraba una tendencia evidente a huir o a no cooperar, el uso de medidas restrictivas no era necesario.
El policía miró con recelo el cuerpo de Luis, pero él es un loco. ¿Quién sabe lo que puede hacer? María se negó rotundamente a que el policía le pusiera las esposas a su padre y estaba a punto de llorar de impotencia. Javier, que normalmente era tranquilo, creyó que el policía estaba molestando a su hija. Gruñó y dio un golpe de cabeza tan fuerte que el policía voló por los aires. Los policías que mantenían el orden se apresuraron a rodearlo. Sacaron pistolas eléctricas y spray de pimienta para controlar a Javier. María se lanzó hacia adelante y se puso delante de Javier. Se arrodilló y le imploró a los policías que estaban alrededor. Mi padre no es un loco. Solo le dañaron el cerebro. Normalmente es muy tranquilo y nunca me ha golpeado. Por favor, créanme. Javier también lloró. Abrazó a su hija con sus fuertes brazos y las lágrimas caían como granizo. Los policías sintieron lástima y tuvieron que traer el coche patrulla. Javier se sentó en el coche bajo la consolación de María. Yo le dije a María que Javier había matado a Luis por accidente después de descubrir que su hija había sido agredida. En casos como este, el juez tendría en cuenta las circunstancias especiales en el momento del incidente. Incluso si no se considerara legítima defensa, sería defensa excesiva o homicidio culposo. Javier era un discapacitado intelectual, y en el derecho penal se consideraba una persona sin capacidad penal. Esto significa que, al igual que los menores de edad, no era aplicable la pena de muerte y no tenía que asumir responsabilidad legal. Recopilé el certificado médico de Javier como evidencia. El día de la audiencia, llevé a María al tribunal. Sin embargo, antes de entrar en la puerta, nos quedamos boquiabiertos ante lo que vimos. Había alrededor de 100 personas vestidas de luto y llevando varas de luto. Lloraban desconsoladamente en la entrada del tribunal. En el centro, habían colocado una foto póstuma de Luis de 2 metros de altura. En la foto, Luis sonreía como un cerdo. Sus padres estaban de rodillas a cada lado, gritando desconsoladamente, «Mi hijo murió tan cruelmente. Mi hijo murió tan cruelmente». Detrás de la foto, había 3 ataúdes. Al principio, pensé que dentro de ellos estaba Luis, pero luego me di cuenta de que estaba equivocado. Luis todavía estaba congelado en la morgue. Al mirar más de cerca, en cada ataúd se habían escrito palabras: tumba del asesino Javier, tumba de la puta María y tumba del abogado inútil. Vaya. Incluso habían preparado un ataúd para mí. Los agentes de policía intentaron mantener el orden, pero como había demasiada gente, se vieron obligados a retroceder dentro del tribunal. Pensé que sería muy peligroso si me reconocían, así que compré 2 manteles blancos en un restaurante cercano y los envolví alrededor de mí y de María. Nos escondimos detrás de la familia del fallecido y gritamos: «Matan a Javier. Matan a María. Matan al abogado inútil». Así logramos entrar en el tribunal. María, aunque era la víctima, era solo una testigo en este caso y no podía participar directamente en el juicio. Solo podía comparecer en el tribunal cuando el juez la convocara. Entré en la sala de audiencia y vi que el juez y el fiscal eran hombres de mi edad. Me sentí un poco decepcionado. Por lo general, los jueces hombres tienden a sentir más simpatía por los hombres y los ancianos, mientras que las juezas tienden a sentir más simpatía por las mujeres y los niños. Esta tendencia a veces puede incluso determinar el rumbo del caso. Sin embargo, el caso de Javier era muy sencillo. Incluso si era un juez hombre quien lo juzgara, no debería haber problemas. Sin embargo, la declaración del fiscal fue completamente inesperada. La fiscalía decide acusar al sospechoso Javier de asesinato premeditado. Esto era obviamente irrazonable. Javier era un discapacitado intelectual. No solo era imposible que fuera premeditado, sino que incluso el asesinato era inverosímil. Yo cuestioné que la sanción propuesta por el fiscal era demasiado severa. El juez preguntó al fiscal qué pruebas tenía. La víctima era un estudiante universitario de buena conducta y con una vida acomodada. Tenía 8 propiedades en su nombre y su principal trabajo era cobrar alquileres todos los días. Como resultado, tuvo un conflicto con la familia de María cuando cobraba el alquiler. La razón era que la casa que alquilaban tenía algunos desperfectos y, según el contrato, debían pagar una indemnización de más de 10.000 euros. La demanda de la víctima enfureció a María, quien le gritó: «Mejor te mueres». Desde entonces, María tuvo la idea de matar a la víctima. Y su padre, Javier, obedecía a su hija en todo y era un discapacitado intelectual sin capacidad de acción, era la mejor arma para matar a Luis. María aprovechó el interés de la víctima en ella y lo invitó a salir del restaurante de barbacoa.
Pero la víctima tenía compañeros en ese momento, así que María le dio a entender que viniera solo a verla. Ella le ofreció servicios sexuales a Luis por 200 euros. Cuando Javier llegó, ella ordenó a su padre que usara los pinchos de metal robados del restaurante de barbacoa como armas y matara a la víctima de una manera extremadamente cruel. Obviamente, el fiscal estaba inventando una historia. Pero el problema era que esta historia que él había inventado no era del todo imposible. El juez no era omnisciente. No sabía cómo había ocurrido el caso en realidad y tampoco sabía cuál era la verdad. El juez me indicó que comenzara la defensa. Yo estaba sudando frío. No estaba preparado para defender contra la acusación de asesinato premeditado, y las objeciones que presenté fueron débiles. El fiscal sonrió con desdén. El juez se dirigió a Javier y le hizo una pregunta. ¿Estás dispuesto a matar por tu hija? Javier no dudó un momento. Sí, lo estoy. La primera instancia dictó la sentencia de muerte para Javier. Al escuchar este resultado, María se tambaleó y se desmayó. Yo llamé rápidamente a una ambulancia. En el hospital, la chica agarró mi muñeca con fuerza y lloró desconsoladamente. ¿No me dijiste que mi padre no sería condenado? Tuve que explicarle que no todos los enfermos mentales pueden eximirse de responsabilidad penal. También debe cumplirse una condición importante, es decir, que el enfermo esté fuera de control durante el momento del delito. La discapacidad intelectual de Javier era evidente para todos, pero él expresó claramente que estaba dispuesto a matar por su hija. La sentencia del juez no tenía problemas. Pero este juicio estaba lleno de extrañeza. El fiscal estaba muy decidido a condenar a Javier a muerte, y las preguntas del juez también estaban llenas de inducción. Esto era un caso típico de injusticia judicial. Se decía que detrás de Luis había una poderosa familia local. Era posible que los funcionarios judiciales hubieran sido sobornados o amenazados. Yo solo podía presentar una apelación ante el Tribunal Superior. En comparación con el Tribunal de Instancia, las sentencias del Tribunal Superior son más justas y equitativas. Esta era la única oportunidad de Javier para revertir la sentencia. Pero también tenía que encontrar pruebas para desmentir la historia inventada por el fiscal, de lo contrario, Javier realmente moriría injustamente. He revisado detenidamente las pruebas presentadas por el fiscal. Él proporcionó declaraciones de testigos vecinos, todas las grabaciones de cámaras de seguridad disponibles ese día, la transferencia de dinero de Luis y los pinchos de metal como armas. Las declaraciones de los vecinos demostraban que María tenía motivos para el asesinato. No podía hacer nada al respecto, ya que realmente había un conflicto por el alquiler. En cuanto a los pinchos de metal, había visto las grabaciones de la cámara del restaurante de barbacoa y no podía determinar si los pinchos los había robado María o Luis. Las huellas digitales de ambos estaban en ellos. En cuanto a la transferencia de dinero, supuse que la intención de Luis al hacer esa transferencia era ocultar el hecho de la violación con la excusa de la prostitución. Incluso si María denunciara después, sería difícil de explicar. De repente, descubrí un detalle sospechoso, las acciones de Luis parecían demasiado astutas. ¿Era posible que María no fuera su primera víctima? He llegado al barrio marginal donde vivía Luis, un lugar llamado Villa García. Si Luis había violado a otras chicas antes, es muy probable que la víctima también fuera una de sus inquilinas. El problema es que, en un lugar como este barrio marginal, la mayoría de los contratos de alquiler son acuerdos verbales. El casero no va a declarar impuestos, así que es casi imposible investigar la información de los inquilinos. Pero este barrio marginal también tiene la característica de que la gente habla mucho. Quien quiera que haga algo malo, difícilmente lo puede ocultar. En el salón de juego de mesa del pueblo, encontré un lugar donde se reunían los ancianos. Este lugar era como un centro de inteligencia del barrio marginal. Les pregunté sobre Luis, pero todos parecían no querer hablar de él. Sus bocas estaban cerradas como ostras. Pero esto no me detuvo. Fui al supermercado y compré 20 libras de huevos. A quien me hablara, le daría algunos. Muy pronto, conseguí mucha información valiosa. Dijeron que esta Villa García estaba básicamente controlada por la familia García. En aquel entonces, la ciudad planeaba la demolición urbana. El alcalde recibió la noticia con antelación y reunió a todos sus parientes. A través de diversas maneras, se apoderó de prácticamente todas las propiedades. Después, la mitad del pueblo fue demolida y la otra mitad se mantuvo para seguir cobrando alquileres. Así que, aunque la gente de la familia García viviera en el barrio marginal, en realidad todos eran multimillonarios.
Este Luis había cometido muchos delitos menores, pero el alcalde siempre había encontrado la manera de resolverlos. Esta vez, fue asesinado por Javier. Podría decirse que se cobró lo que se merecía, y ningún vecino le sentía lástima. Pero la familia García era diferente. Como Luis era el sobrino del alcalde, era un pariente cercano. Si era asesinado por un tonto sin castigo, la familia García se vería muy avergonzada. Por eso, estaban decididos a matar a Javier. Le pregunté a los vecinos la ubicación de las propiedades de Luis y estaba preparado para hablar con los inquilinos. En ese momento, vi a algunos matones en la distancia. Llevaban palos en las manos y, cuando veían a alguien vestido de traje, se les acercaban y gritaban, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Me dio un susto y me apresuré a quitarme el abrigo y tirarlo a la basura. Me saqué un poco de polvo de la pared y se lo puse en la cara. Luego, me puse un cigarrillo detrás de la oreja y me disfracé como un trabajador de la decoración. Bajé la cabeza y pasé junto a los matones. El líder de los matones me llamó de repente, oye, la pintura de las paredes de mi casa se está cayendo. ¿Cuánto cobras por raspado y pintura? Con materiales incluidos, 200 euros por metro cuadrado. Demasiado caro. Vete. Me apresuré a marcharme. En ese momento, otro matón dijo de repente, no, jefe. En nuestro lugar, se paga por día de trabajo para este tipo de trabajo. Vi que mi mentira había sido descubierta y eché a correr. Los matones se apresuraron a perseguirme. Me metí en un bar de juegos electrónicos para esconderme. Estaba muy oscuro dentro y todos estaban mirando las pantallas de los ordenadores. No se podía distinguir a nadie. Los matones llegaron enseguida y gritaron, todos saquen su identificación y formen una fila. Si no obedecen, recibirán un golpe. Tuve que agacharme y entrar en el baño por detrás de las sillas. Había una ventana en el baño y fuera de la ventana había un cartel publicitario que se conectaba con el edificio opuesto. No me preocupé porque estaba en el tercer piso. Salté por la ventana y me arrastré hacia el otro lado con las manos y los pies. El cartel publicitario no era muy sólido y se balanceaba mucho. Me asusté y no paraba de decir Dios mío en mi mente. Abrí la ventana del otro edificio y me metí dentro. Esta habitación parecía ser un dormitorio. En la mesa de la computadora había un equipo de transmisión en vivo, y el estilo de decoración era muy similar al de una stream en línea. La dueña de la habitación estaba duchándose. Para evitar la vergüenza, me dispuse a salir sigilosamente. Lo extraño es que esta habitación estaba cerrada desde el exterior y no se podía abrir desde dentro. La dueña de la habitación salió. Era una joven. Llevaba un delgado toalla alrededor del cuerpo y las puntas de su cabello todavía estaban goteando agua. Sus ojos llenos de agua me miraban fijamente. Yo le tapé la boca rápidamente, no temas, soy un abogado. No te haré daño. La chica asintió obedientemente. Quité mi mano y ella me preguntó en voz baja, si eres un abogado, ¿puedes ayudarme a demandar a alguien? Me quedé sorprendido, ¿a quién quieres demandar? Un hombre llamado Luis. Es él quien me ha empujado a este infierno. Ella se llamaba Sofía, una estudiante universitaria de la carrera de Contaduría y Finanzas. Debido a que las chicas en su dormitorio siempre hablaban con sus novios hasta la 1 o 2 de la mañana, Sofía, que estaba preparándose para el examen de contador público, no podía soportar más y decidió alquilar una casa en la Villa García, cerca de la universidad. Y el casero era precisamente Luis. Ella pagó el alquiler. Luego, debido a problemas como fugas de agua en la casa, Sofía se hizo a sí misma responsable de encontrar a alguien para arreglarlos y gastó aproximadamente 2.000 euros. Ella pidió a Luis que reembolsara los gastos de reparación, pero Luis se excusó con todas las posibles razones. Sofía, enfurecida, lo demandó. Luego, Luis le pidió que retirara la demanda y le hizo varias transferencias de 4 o 500 euros. Sofía pensó que el asunto había terminado. Pero un día, en mitad de la noche, Luis y un primo suyo abrieron furtivamente la puerta de Sofía con una llave de repuesto y la violaron. ¿No llamaste a la policía? Lo hice, pero los policías de la comisaría conocían a Luis. No les importó que yo fuera la víctima. Solo dijeron que yo era una prostituta y que esas transferencias de dinero eran pagos por servicios sexuales. Por lo tanto, Luis no tuvo ningún problema, mientras que Sofía fue arrestada. Los policías la obligaron a firmar una declaración de culpabilidad y aceptación de la sanción. Si no lo hacía, la amenazaban con afeitarla y detenerla. Aunque era solo una amenaza, Sofía se asustó.
Era solo una chica que venía de fuera a estudiar y no tenía a nadie que la protegiera. Este incidente la golpeó muy duro. Sus resultados en los exámenes fueron malos y no pudo encontrar trabajo, ya que firmar la declaración de culpabilidad y aceptación de la sanción le dejó un rastro penado. Luego, Luis volvió a buscarla y le propuso que él proporcionara el lugar para que Sofía hiciera transmisiones en vivo de contenido de gran exposición. Aunque Luis era un demonio, Sofía vaciló. Más que la dignidad, necesitaba dinero. Así, Sofía, controlada por Luis, además de hacer transmisiones en vivo con contenido sugerente, también salía con clientes de vez en cuando. La mayor parte de los ingresos se los llevó Luis. Para evitar que Sofía se escapara, Luis incluso modificó la puerta, que solo se podía abrir desde el exterior. En realidad, Sofía estaba encerrada. Ella no se atrevía a llamar a la policía porque Luis la amenazaba: si te arrestan, tendrás más problemas que yo. Le dije a Sofía que, en su caso, definitivamente sería considerada víctima de tráfico sexual forzoso. La persona que debía asumir las consecuencias legales no era ella, sino Luis. En cuanto a la inacción de la comisaría y su complicidad con la familia García, de hecho, el gobierno había establecido canales de denuncia. Sin embargo, para la gente común, denunciar a la policía era prácticamente imposible. La mayoría temía represalias y prefería callarse. El tribunal de segunda instancia era el tribunal superior. Sus juicios eran básicamente justos y equitativos. Sin importar cuán poderosa fuera la familia García, no podía influir en las sentencias del tribunal superior. Si Sofía podía testificar en el juicio, no solo podría ayudar a Javier a revertir la sentencia, sino también revelar todos los delitos de la familia García. Ella era una testigo crucial. El problema era, ¿cómo podía sacar a Sofía de ese lugar? Le pregunté a Sofía cuándo podía salir de la habitación. Sofía dijo que podía salir a cenar y respirar un poco de aire libre antes de cada transmisión en vivo, pero siempre había alguien vigilándola. Otra situación es cuando alguien hace una generosa donación en la transmisión en vivo. En ese caso, la gente de la familia García me dejará reunirme con el donante. Pensé un momento y retiré todo mi dinero ahorrado para cargarlo en la aplicación de transmisión en vivo y hacer donaciones a Sofía. Muy pronto, el administrador de la sala de transmisión en vivo se puso en contacto conmigo y me preguntó en qué lugar quería reunirme con Sofía. Elegí una dirección al azar. Luego, me metí en la maleta de Sofía y esperé sin respirar. La gente de la familia García llegó como era de esperar. Le preguntaron a Sofía qué había en la maleta. Sofía les dijo que eran artículos eróticos. Está bien, pero si intentas escapar, enviaremos tus fotos desnudas a tu pueblo natal y harán que tus padres no puedan levantar la cabeza en toda su vida. Sofía asintió. La gente de la familia García la hizo subir al coche y la llevaron al hotel que yo había designado. Después de que se fueran, salí rápidamente de la maleta y le pregunté: ¿no te preocupan las fotos? Sofía se enderezó con orgullo. Son solo algunas fotos desnudas. ¿Y qué? No me importan. Lo que me preocupa es que estos demonios no reciban el castigo que se merecen. Para evitar que la gente de la familia García impidiera que Sofía y María comparecieran en el juicio, encontré un lugar seguro y los escondí. El día de la audiencia, contacté específicamente a los agentes de policía para que los escoltasen, porque sabía que la gente de la familia García estaría esperando en la entrada del tribunal. Como era de esperar, cuando el coche de los agentes de policía se dirigía al tribunal, una multitud densa ocupó toda la calle. Llevaban pancartas pidiendo justicia para Luis y lanzaban piedras y botellas de agua mineral hacia el vehículo, intentando impedir nuestro avance. Muy pronto, un grupo de soldados armados bien equipados abrieron un camino para nosotros y llegamos exitosamente al tribunal. Bajé del coche con las dos chicas. De repente, la madre de Luis corrió hacia Sofía y la agarró, golpeándola frenéticamente. ¿Qué quieres hacer? Mi hijo ya está muerto. ¿Todavía quieres calumniarlo, puta? Sofía se le rasgó la cara. Yo me apresuré a separarlas. En ese momento, la madre de Luis retrocedió 2 pasos de repente, como si quisiera alejarse de Sofía. Su extraña acción me hizo percibir el peligro, pero era demasiado tarde. De repente, se escuchó un sonido de caída acelerada en el aire. María estaba examinando las heridas de Sofía. Sofía, por instinto, la empujó. Luego, el padre de Luis cayó del cielo y se estrelló sobre Sofía. Su cerebro blanco y rosado se esparció en mi rostro. Abogado del acusado, empiece su defensa.
Abogado del acusado, ¿no tiene nada que decir a la sala de audiencia? Me di cuenta y miré el micrófono delante de mí, como un tonto. ¿Qué podía decir? Aunque Sofía logró sobrevivir por los pelos, ya no podía testificar en el juicio. Le pedí al juez que suspendiera el juicio, pero el juez consideró que las heridas de Sofía eran demasiado graves y que no se sabía cuándo podría despertar, por lo que rechazó mi solicitud. En esta situación, el mejor resultado que podía obtener para Javier era una condena de muerte con suspensión o una prisión perpetua. Pero más de 20 años de encarcelamiento para esta padre e hija era prácticamente lo mismo que la pena de muerte. La última parte del juicio era la declaración del acusado. Debido a que Javier no tenía la capacidad de hablar por sí mismo, el juez le permitió específicamente a María hablar en su nombre. María miró al juez y le dijo a su padre: «Papá, estás dispuesto a hacer cualquier cosa por mí, ¿verdad?». Javier asintió. «Entonces, mata al juez por mí». El juez se asustó. Javier comenzó a deshacerse de las restricciones y a escalar la barrera de la tribuna del acusado. Los agentes de policía se apresuraron a detenerlo. El juez preguntó a María cuál era su objetivo al perturbar el juicio. María respondió con voz grave: «Señor juez, también ha visto que mi padre no tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Solo quiere protegerme, complacerme y ser bueno conmigo sin condiciones. Incluso si le digo que se muera, no dudará». «¿Qué quieres decir exactamente?». «La persona que deben detener soy yo. Yo soy la maestra de cerrojo del asesinato de Luis. Mi padre es solo una herramienta que he utilizado». Me quedé boquiabierto y me apresuré a detener a María, indicándole que no siguiera hablando. La fiscalía no había acusado a María porque no tenía pruebas para demostrar que María era culpable. Y en caso de duda, la presunción de inocencia debe prevalecer. Pero si ella admitía voluntariamente, incluso si no era ella quien lo hizo, estas palabras serían consideradas como pruebas. Yo entendía que el deseo de María de salvar a su padre era más fuerte que cualquier otra cosa, pero ella tenía una vida por delante y no debía pasarla en prisión. Si uno de los dos, padre e hija, realmente tenía que ir a la cárcel, yo solo podía pensar que era Javier, no María. Y creo que Javier también elegiría así. El juez se aclaró la garganta y preguntó a María con seriedad: «¿Sabes las consecuencias de decir estas palabras? ¿Estás dispuesta a responsabilizarte por lo que dices?». María asintió. Los agentes de policía sacaron las esposas y se las pusieron a la delicada muñeca de la chica. Viendo que María era llevada, Javier gritó y se dio furiosos golpes en la barrera: «¡Arrestadme! ¡Arrestadme! ¡Arrestadme!». Le seguí y le pregunté a María por qué había hecho eso. ¿Era su padre tan importante para ella? Pero María me dijo en un tono bajo: «No te preocupes, tengo un plan. No voy a ir a la cárcel». Debido a que María confesó de repente, el Tribunal Superior devolvió el caso al Tribunal de Instancia para un nuevo juicio. Esta vez, Javier fue declarado inocente y liberado en el acto, mientras que María fue condenada a muerte. María renunció a apelar y aceptó la sentencia. Parecía indiferente, como si no le importara nada. Pero yo todavía no sabía cuál era su plan. Días después, de repente recibí una llamada de la prisión femenina, pidiéndome que fuera a recoger a alguien. María está embarazada. El tribunal ha decidido reevaluar la sentencia. Ven y completa los trámites rápidamente. Me quedé sorprendido. Las mujeres embarazadas no solo pueden evitar la pena de muerte, sino que incluso pueden evitar la prisión y ser ejecutadas en libertad condicional. Era la tarjeta de exención más poderosa. Es decir, María sabía que estaba embarazada y por eso se ofreció a cambiarse por su padre. Completé rápidamente los trámites y el mismo día saqué a María de la prisión y la llevé a casa. El padre y la hija se abrazaron finalmente y lloraron desconsoladamente. Le pregunté en un tono bajo a María: ¿el padre de este bebé es Luis? María asintió lentamente. Resultó que, aunque el médico le había recetado anticonceptivos de emergencia a María, durante ese tiempo ella estaba ocupada con el juicio de su padre y se olvidó de tomarlos. Luego, se dio cuenta de que estaba embarazada. Estaba evidente que estar embarazada de un violador era una situación muy dolorosa para María, pero ella decidió utilizar este feto para eximirse de la culpabilidad. Era realmente triste. Pero María no lloró. Ya había llorado suficiente. Ya que la ley no me puede dar justicia, tengo que recurrir a cualquier método. Meses después, María dio a luz a un bebé varón. Llevó al bebé y la muestra de sangre de Luis recogida por la policía para hacer un examen de ADN y confirmó la relación familiar entre ellos.
Así, este niño se convertiría en el heredero principal del patrimonio de Luis y tendría el mismo derecho de herencia que la madre de Luis. Es decir, la mitad de las 8 propiedades en el nombre de Luis se asignaría a este niño. Y María, como la única madre y tutora del niño, administraría estas propiedades en nombre del niño. Llevé el informe de la prueba de ADN y solicité al tribunal que dividiera el patrimonio de Luis. El tribunal aceptó mi solicitud. Recibí la orden de ejecución del tribunal y, junto con el funcionario de ejecución y los agentes de policía, llamé a la puerta de la casa de Luis. Como era de esperar, al principio, la madre de Luis se mostró despectiva con la orden de ejecución y hizo burlas y sarcasmos a los funcionarios del tribunal. ¿Qué importa si esa mujer deshonesta está embarazada de mi hijo? Sin matrimonio formal, ese niño no puede entrar en el árbol genealógico. Es un sueño absurdo que un bastardo herede nuestras casas. El funcionario de ejecución la advirtió varias veces, pero ella le escupió en la cara. Muy pronto, la madre de Luis fue arrestada en el acto por los agentes de policía y llevada a la comisaría para ser detenida. Y el funcionario de ejecución encontró y confiscó temporalmente los 8 títulos de propiedad en la casa de Luis. El alcalde recibió la noticia y se apresuró a ir al tribunal, intentando recuperar los 8 títulos de propiedad. Pero no importa cómo intentó influir, ningún juez se atrevió a ayudarle. Después de todo, la ley de herencia era extremadamente clara y no había margen para discusiones. Un juez conocido le dijo, a menos que ese niño y su madre mueran, es imposible que estas casas vuelvan a estar en vuestras manos. Al escuchar esto, una idea maligna comenzó a germinar en la cabeza del alcalde. El alcalde convocó una reunión secreta. Necesito algunas personas para ayudarme a hacer algo. Si lo logran, les daré una casa a cada uno y les garantizo un futuro sin preocupaciones económicas. Bajo la tentación de una gran recompensa, al final, 4 jóvenes se ofrecieron voluntariamente. El alcalde hizo que los demás se retiraran y puso algunas armas en la mesa, un machete, un cuchillo de sashimi, un martillo y una botella de gasolina. Los 4 se repartieron las armas, se pusieron guantes, mascarillas y gorros de ducha, subieron a una furgoneta y partieron con el alcalde. Llegaron frente a la casa de María. Desde la ventana, podían ver claramente que María estaba acostumbrando al bebé a dormir. Esperaron pacientemente la oportunidad, mirando fijamente la ventana. Después de aproximadamente 1 hora, se apagó la luz. El alcalde les dijo a sus hombres, tienen que matar a la mujer y al bebé. Y es mejor matar también al tonto para evitar futuros problemas. Siguiendo la zona sin vigilancia de las cámaras, subieron lentamente las escaleras. El alcalde había sido un experto en lavarse las manos en su juventud. La cerradura pobre de la casa de María no le causó ningún problema. Con solo manipular un alambre y una espiral un momento, abrió la cerradura. Entraron en la habitación. El alcalde caminaba detrás y cerró la puerta para evitar que María escapara. Los delincuentes entraron en el dormitorio con los cuchillos en las manos. María parecía dormir profundamente. Ellos se abalanzaron sobre la cama y hicieron varias puñaladas en la sábana, creando rápidamente más de 1 docena de agujeros. Pero cuando levantaron la sábana, se quedaron perplejos. En la cama no estaba María, sino un maniquí. El alcalde se dio cuenta de que había caído en una trampa. Corrió hacia la puerta, pero la puerta ya había sido cerrada desde el exterior. Un delincuente levantó el martillo y golpeó varias veces la cerradura. La cerradura se abrió. Todos intentaron empujar la puerta, pero la puerta no se movió. El alcalde se sorprendió y miró a través de la rendija de la puerta. De repente, una luz fuerte casi le cegó. Resultó que Javier, después de que ellos entraron, había soldado completamente la puerta con una soldadura. Aunque era un poco tonto, todavía tenía la habilidad. La puerta soldada era sólida y difícil de romper sin decenas de personas. Y las ventanas de la habitación también habían sido selladas con rejas de seguridad. No había manera de salir. Justo en ese momento, se escuchó el sonido estridente de las sirenas de la policía. Los delincuentes se asustaron. Pero el alcalde era un viejo zorro. En aquel momento crítico, ideó un plan de emergencia. Si somos arrestados, no digamos que veníamos a matar. Digamos que veníamos a robar. No estaremos en la cárcel por mucho tiempo. Luego, el alcalde les dijo a los delincuentes que escondieran las armas y llevaran la sábana y el maniquí destrozados al baño, y los quemaran con gasolina para evitar que la policía descubriera las pruebas. Los delincuentes ejecutaron las órdenes con aprensión, pero vertieron demasiada gasolina.
La gasolina se derramó por el suelo y se extendió desde el baño hasta el salón. De repente, el interior de la casa se llenó de humo y se encendió el fuego. Cuando los bomberos abrieron la puerta blindada, los 5 delincuentes ya habían sido quemados hasta convertirse en esqueletos. Afortunadamente, con la tecnología actual de ADN, la policía rápidamente identificó a las personas y determinó que se trataba de un intento de asesinato no exitoso. Luego, la policía siguió la pista y descubrió una serie de pruebas de delitos del alcalde y la Villa García. La familia García se desintegró. Los jueces y fiscales que habían aceptado sobornos también fueron suspendidos. El grupo de inspección reevaluó el caso de María y finalmente le dio la justicia. En cuanto a la madre de Luis, desde que perdió el apoyo de la familia, esta mujer violenta dejó de ser altiva. Ya no tenía nada. Su hijo estaba muerto, su marido también estaba muerto y estaba sola, como una vela al viento. Comenzó a poner todas sus esperanzas de vida en el hijo de María, ya que este niño era su nieto. Le pidió a María que le diera el niño para criar. Lo hizo con mucha humildad y sinceridad. María rechazó rotundamente su solicitud: este niño, incluso si lo dejo en la calle, no te lo daré. Muere sola y desolada. La madre de Luis se enojó muchísimo. Como siempre, ya que María no le obedecía, estaba dispuesta a hacer planes malvados. Así, ella se paseaba todos los días frente a la casa de María, planeando robar al niño. Un día, cuando María estaba empujando el cochecito del bebé hacia abajo, la madre de Luis aprovechó la ocasión y la siguió. Le dio un empujón fuerte en la cintura a María, la empujó hacia el pasto y se llevó el cochecito del bebé, corriendo rápidamente. Ya había planeado todo, quería llevar a su nieto a su pueblo natal y, entonces, ni la policía podría hacer nada. El niño, no viendo a su madre, comenzó a llorar. La abuela tuvo que consolarlo desesperadamente: niño, soy tu abuela. Ahora vivirás conmigo. Corrió por una intersección. Tal vez estaba demasiado asustada y no se dio cuenta de que había un tramo de reducción de velocidad en la intersección. El cochecito del bebé chocó con el tramo de reducción de velocidad y se detuvo bruscamente. El niño fue lanzado al centro de la calle como una piedra de una catapulta. La abuela resbaló y, sin importarse el dolor atroz, se arrastró hacia su nieto. Pero un camión pasó directamente por delante de ella. María llegó corriendo. Al ver los restos en el suelo, no mostró ninguna expresión de tristeza. Se arrodilló junto a la madre de Luis y le susurró algo. Luego, se marchó. Y la abuela, como una loca, se lanzó hacia otro camión que se acercaba. Debido a que la madre de Luis y el nieto murieron ambos, María finalmente heredó todo el patrimonio de la familia García. Vendió rápidamente las casas y obtuvo una gran cantidad de dinero. Desde entonces, no tuvo que preocuparse por nada. María pagó los gastos médicos de Sofía. La chica ya se había despertado y estaba haciendo ejercicios de rehabilitación con la ayuda de sus padres. Obtuvo 2 visas médicas para viajar al extranjero. Se decía que había un equipo médico de cerebro de primer nivel en el extranjero y que tal vez pudieran curar a Javier. Pero incluso después de hacer todo esto, María todavía tenía muchísimo dinero. Un día, María vino de repente a mi despacho. Dejó una cheque de 7 dígitos delante de mí como pago por el asesoramiento legal que le había brindado. Dudé mucho y le hice una pregunta. Desde el principio, he estado pensando en una cosa. Todas las verdades que conozco, me las has dicho tú. Pero son realmente las verdades. María sonrió. En este mundo, no hay personas completamente buenas ni completamente malas, ni hay niñas que solo saben llorar. Lo que puedo decirte es que lo que he hecho, me hace sentir bien consigo misma. Señaló el cheque: este dinero no solo es para agradecer tu ayuda, sino también porque necesito que me ayudes a ganar otro juicio. Y el demandado era su madre, quien la había abandonado. Se decía que después de que la madre de María se fuera con su amante, había vivido una vida sin preocupaciones económicas gracias a la indemnización por el accidente de trabajo de Javier. Pero luego, los dos tuvieron continuos problemas domésticos. El amante la golpeó y se llevó el dinero restante, desapareciendo sin dejar rastro. El juicio comenzó rápidamente. María presentó suficientes pruebas y su madre perdió el caso sin remedio. El único problema era que todos los bienes de su madre no sumaban más de 200 euros. No podía pagar nada y solo podía ser declarada persona incumplidora. Pero para María, eso era suficiente. Al salir del tribunal, María condujo deliberadamente su nuevo coche lujoso delante de su madre.
Su madre quedó boquiabierta y, de inmediato, le pidió dinero. María, por favor, ten en cuenta que somos madre e hija. Dame 10 o 20.000 euros para mi vejez. Soy tu madre. ¿No te da lástima verme vivir así? Frente a la carta emocional de su madre, María abrió el cristal de la ventana y sonrió. ¿Sabes por qué te he demandado? Su madre negó con la cabeza. Lo que quiero no es el dinero. Lo que quiero es que nunca puedas recuperarte. Mirando el odio en los ojos de su madre, María pisó el acelerador y se marchó con elegancia.